Muy buenas noches, tengan todos y todas, cada uno de ustedes, de quienes nos acompañan en esta maravillosa noche de estrellas. Mi nombre es Orlando Casares Contreras y primeramente me disculpo por no estar aquí físicamente con ustedes, primera ocasión que me veo envuelto en situaciones que no me lo permiten, pero bueno, esperemos que de manera virtual pues podamos eh, abordar este tema que es bastante interesante. Muy bien, bueno, comencemos. La charla de hoy va a ser justamente sobre la astronomía y la meliponicultura entre los mayas peninsulares. Y hay que destacar que es muy importante esta actividad, no solo por temas ecológicos, sino también por temas rituales. Es decir, la importancia que en términos religiosos tiene la abeja melipona, esta abeja nativa sin aguijón en el estado de Yucatán y en toda la península, es crucial. Vamos a ver algunos puntos que justamente nos narran de esta situación. En primer lugar, no es la única abeja sin aguijón que existe en el estado, ya que hay cuando menos 5 variantes de la misma, 5 variedades, que es la Sets, la Melipona yucanica, la Shaxik, la Bool, la Kansak y la Uskap. Pero de entre esas 5, la que destaca es una sexta, que es en la que nos vamos a enfocar principalmente. Ojo, no quiere decir que las demás abejas no tengan un rol esencial, ni que tampoco sean importantes, en términos simbólicos, de menos valor que el anterior, pero sí hay un tipo de predilección hacia lo que es la M. Becei, la Melipona Becei, que es la Shunankap, como se le llama en el área maya. Y justamente esta es una representación muy común que aparece en códices de la abeja, junto con las imágenes reales de la Shunankap o la Melipona, como mejor se le conoce. Bueno, esta importancia tiene que ver justamente porque de todas las abejas, esta es la que más ha sido presuntamente referenciada en los códices, como en estas páginas de la 103 a la 106 del Códice Madrid o del Códice Trocortesiano, en donde justamente podemos ver aquí donde se destaca el ratón de mi computadora, todas y cada una de las representaciones de rituales asociados con esta abeja. No hay que confundir la abeja que hoy en día es la que mayormente produce miel, que es la Apis apis, una abeja traída de Europa y que hoy en día ya se encuentra africanizada. De hecho, nada más como dato curioso, esta abeja, la Apis apis, que es la más común, que es, repito, la traída, es considerada por muchas comunidades mayas como una abeja sucia, una abeja indigna, no así la abeja melipona, la cual hay hasta rituales para pedir permiso antes de la extracción de cualquiera de sus productos, que ahorita en un rato voy a hablar de eso. Ok, algunos puntos clave, 4 para empezar, hablar de por qué es importante la abeja melipona en Yucatán y algunos procesos. Primero, no todas las especies de plantas y flores producen néctar, ni todo el néctar producido es accesible por igual para las abejas nativas. En ese sentido, es importante destacarlo porque a veces parecería que de cualquier flor se puede obtener y no es precisamente así. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de polinización de la Melipona becei, es decir, la Shunankap, que es la responsable del 90% de la polinización de las plantas de la región, lo cual es una cantidad bastante significativa, especialmente en el norte de la península. Y en ese 90%, el 30% es derivado de la milpa. Por eso su relación con la agricultura es íntimamente especial. Una no puede vislumbrarse sin la otra. Y aquí viene la parte que referencia justamente a los ciclos astronómicos. Las temporadas de recolección de polen y néctar, mejor conocidas como pecoreo, comienzan a inicios y mediados de febrero, terminando a mediados y finales de mayo, justo antes de la primera temporada de lluvias torrenciales, y se reanuda a mediados de agosto, finales de octubre, pero con una menor intensidad, de hecho mucho menos que la primera temporada, ya es más como un resto que queda, en que complementa la primera producción. Y justamente en la primera temporada también ahí tiene que ver la calidad de los azúcares y de otros nutrientes, ya que en la primera es donde hay mucho mayor que en la segunda. Así que en este sentido pues podemos hablar justamente de por qué es muy importante esta especie nativa de abejita, y por eso hay que respetarlas, eso es muy importante, sobre todo sus propiedades simbólicas. Bueno, aquí más o menos vemos una imagen extraída del diario La Jornada Maya, en la cual justamente se puede ver todo tipo de ofrendas
pero todas estas ofrendas derivadas de la milpa no serían posibles sin la labor, como acabamos de explicar, de esta abejita. Ahora, ¿qué significados culturales o sociales tiene en la cultura maya? Porque va mucho más allá de la cuestión productiva. Uno, para decir abeja, colmena, generalmente se utiliza la palabra cap, pudiendo ser con K o con C, eso dependerá del estilo de redacción, si es maya colonial o maya contemporáneo. En el Calepino de Motul, que es uno de los diccionarios más importantes que se han escrito y de los primeros justamente, se define a esta palabra cap como abeja, colmena, miel, fortaleza, pueblo, región o el mundo en sí. Y por supuesto, toda esta parte de los rituales es muy importante reconocerla, ya que tenemos algunos como el Ujanil Cap, que es la comida de las abejas, justamente cuando empiezan las temporadas, el Ujetz Lumil Cap, que justamente es para que esta producción sea favorable, para que no haya mayor problema. Y a partir de ahí existen otros rituales más de carácter doméstico, los cuales justamente tienen que ver con el cuidado de los meliponarios y con otros aspectos rituales, porque pues cada ofrenda se ofrece a cada uno de las deidades de los puntos cardenales, a los Yumsilop, a los seres que resguardan las milpas, y por supuesto, pues también parte de las primicias que se ofrenden tiene que ver con los productos que son emanados gracias a esta actividad de la polinización. Es decir, los mayas, tanto prehispánicos como contemporáneos, son bastante conscientes de las bondades que esta abejita justamente tiene y que se ve amenazada con muchas cosas que hacemos hoy en día. También, por supuesto, tenemos representaciones de todas estas escenas en las que incluye justamente la abeja. Aquí, si se dan cuenta, en este vaso, bueno, este es un vaso extraído de la colección de Justin Kerr, la cual pueden ver gratuitamente en internet. Ponen Justin Kerr Maya Database y ahí inmediatamente les saldrá. Aquí pueden ver que hay una serie de 4 personajes. Uno de ellos es un jaguar que está descendiendo. Hay otros que están como danzando y uno de ellos tiene justamente en la parte central, aquí más o menos donde se está indicando, en su mano y alrededor de su traje, justamente abejas y pues bueno, por la importancia que hay en esto, pues presuponemos que es la Shunan Cap. Por supuesto, cualquier epigrafista nos podrá dar mayor detalle sobre la misma o corregirnos en caso de que estemos equivocados. Algo curioso es que en alguna ocasión trabajando ciclos de iluminación en el castillo de Chichén Itzá, en conjunto con la doctora Venus Estrella, uno de los trabajos que nos llamó la atención es este mapa realizado por la CONABIO, la Comisión Nacional de Bioclimas y otros, bueno, creo que así es, discúlpenme si me equivoqué, por favor, en esto creo que no fue así, pero bueno. En el mismo podemos ver justamente cómo se estableció para más o menos principios de los 2000, ahora sí que la época culminal de los centennials, cuando se iban naciendo, en una serie de rituales que tenían que ver con diferentes fechas. Podemos ver justamente de abril a mayo, que es de las principales temporadas. De ahí sigue de junio, julio y agosto, que es cuando empiezan la primera y segunda lluvia torrencial. Bueno, es más o menos desde mayo van empezando. En la canícula, de septiembre a octubre como temporadas de chapeo, producto de las primeras lluvias. En fin, todo esto con una serie de rituales y pasos asociados con el ciclo de la agricultura de el Ixcol, como se le conoce en maya. El por cual, por cierto, déjenme decirles y contarles que el Ixcol ha sido reconocido por la Organización Mundial de lo que es la FAO para la agricultura como patrimonio cultural agroecológico, es decir, son de esos sistemas milenarios que han demostrado ser bastante amigables con el medio ambiente y el mismo tiene más de 3 milenios con el cual se viene realizando y se ha estado viendo afectado sobre todo por muchas prácticas de deforestación que se dan. Entonces, nada más para que lo tengamos en mente. Por supuesto, aquí este mapa lo resumí porque resulta que en muchos de los ciclos de iluminación en esta idea de que si había o no había equinoccio, especialmente en el templo de Kukulcán, pero también otros observatorios astronómicos de la antigüedad lo narran. Uno de los puntos era de que pues no se decía que no era equinoccio porque realmente al formarse 7 triángulos, en realidad esto puede formarse muchos más de 7 y al parecer es un ciclo. Entonces aquí lo que queríamos ver era cómo era ese ciclo, cuándo empieza y qué relación tiene con algunos ciclos. Y vimos que no solo se relacionaba con los ciclos
de la agricultura como está aquí expuesto, sino que la agricultura, al estar relacionada directamente con la actividad de la meliponicultura, por ende, la meliponicultura también tiene una relación con los ciclos agrícolas. Y aquí vemos cuál es una de las principales funciones con las que la astronomía se relaciona con actividades del día a día que tiene que ver justamente con el campo y su producción. Por ejemplo, aquí justamente donde está en el oscuro señalado, como la llegada de los animales de la Lichcola, la milpa, que empieza en noviembre, diciembre y enero, vemos que estos 3 meses, si los queremos usar solo como un ejemplo, porque repito, hay más, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, vamos a ver que la escalinata norte, que ese va a ser nuestro indicador, se encuentra totalmente oscurecida. Conforme llegamos a mediados de marzo, aproximadamente el 12-13 de marzo, vamos a ver los primeros triángulos de luz formándose. Y justamente aquí lo que nos está indicando es que ya empieza la cosecha del ciclo anterior, la cual se guarda en depósitos, se desgrana el maíz, se seleccionan las milpas y todo aquello que está indicado justamente acá. Entonces, de febrero a marzo vamos a ver los primeros ciclos, pero de manera muy tenue, especialmente inicia aproximadamente el 12 de febrero. Conforme va avanzando el tiempo, se va haciendo un poquito más extenso y va durando un poquito más. Aquí vemos algunos pequeños triángulos justamente aquí en la falda norte. Esta foto está tomada más o menos para el 18 de febrero aproximadamente, y conforme vamos avanzando, la misma va a ir avanzando, es decir, los mismos triángulos de luz se van a ir formando con un poquito más de detalle, hasta llegado el punto en que ya de 2 o 3 pasan a 4, 4 a 5, y para inicios de marzo justamente es cuando ya empiezan a formarse de 5 a 7 triángulos. Por ejemplo, esta foto, que es justamente del 5 al 6 de marzo, es cuando ya se forman los primeros 7 triángulos, pero de una manera muy tenue, no completamente. Una de las críticas es que si fuera equinoccio, a partir de las fechas equinocciales, que es entre el 19 al 20-21 de marzo, debería de verse, y es muchísimo antes, es decir, desde ahorita ya se empiezan a notar más. Por ejemplo, aquí esta que la tenemos justamente tomada en el 2018, un 16 de marzo, y por eso las puse. Esto es lo que estaríamos viendo si hubiéramos estado hoy en la tarde, justamente en el castillo, bueno, viendo la alfarda norte del castillo en Chichén Itzá. Y por supuesto, a partir del 15, a la tarde, es que ya podemos ver estos triángulos formados. Repito, no es una fecha equinoccial, pero estamos viendo cómo estos ciclos se relacionan con la agricultura, y aquí recordemos justamente cuándo empiezan las temporadas de pecoreo y sobre todo las implicaciones culturales que tiene la abeja en la sociedad maya. Por supuesto, si nosotros seguimos avanzando, vamos a ver que podemos llegar a tener hasta 8 y un máximo de 9 triángulos de luz. En este caso, si ustedes alcanzan a contarlos, justamente van a ver que hay, contando la cabeza, 8 triángulos de luz, y esto empieza a ocurrir a partir del 26 de marzo, ya finalizando. ¿Por qué? Porque al menos para un servidor y para la doctora, la fecha más importante debe ser un 9 de abril, que es cuando de los 9 basamentos que tenemos en la pirámide, ya tenemos 9 triángulos formados, y esta primera formación comienza el 9 de abril, y aquí vemos que esta fecha es muy importante en términos de la meliponicultura, es decir, no nada más es astronómicamente señalada con la formación de 9 triángulos, sino también vemos que se relaciona con los ciclos agrícolas y de la meliponicultura. ¿Por qué? Con la agricultura, porque es la preparación de los terrenos, la milpa, es cuando en estas épocas empieza a hacer el chachac, empieza a pedirse las lluvias, ya empieza la recolecta para dar a los animales, y las primeras lluvias torrenciales se esperan. Y aquí viene la parte más interesante, porque esta primera temporada de lluvias torrenciales, también el primer anuncio son esta formación de 9 triángulos, los cuales se van a ir prolongando conforme pasemos de abril a mayo. Pero la escalinata va a estar completamente, bueno, la foto anterior es del 18 de marzo, esta es del 18 de abril, esta es del 29 de abril, y aquí vamos a ir avanzando justamente hasta llegar a mayo. Como por ejemplo, el 24, 23, 24 de mayo ya tenemos esta formación, que básicamente ya no hay ni un solo triángulo de sombra.
toda la alfarda norte ya está completamente iluminada. ¿Y por qué es importante, al menos para el lugar, para la latitud en la que se encuentra Chichén Itzá, esta fecha del 23 de mayo, que puede variar yendo más al norte o más al sur? No precisamente es el mismo día, porque es la que marca el paso del sol por el cenit del lugar, es decir, cuando el sol lo tenemos exactamente a 90 grados de nuestras cabezas, de tal forma que al mediodía no proyectamos sombra alguna, y al estar rodeados entre cuerpos de agua, como es el Mar Caribe y el Golfo de México, pues justamente, oye, no me dejarán mentir, cuánto calor hace para mayo en estas épocas, bastante. Y no es de gratis, porque imagínense tener un reflector exactamente arriba de nosotros. Pues esto hace que la tasa de evaporación sea mucho mayor, y al ser mayor, pues obviamente vienen las primeras lluvias torrenciales, mismas que desde abril, que es donde ya se empieza a sentir el calor, ya se empiezan a formar de manera dispersa hasta que lleguen torrenciales. Entonces, esto es importante, sobre todo para una región que no tiene ríos, como es el norte de la península de Yucatán, y que sí depende de estos temporales para la agricultura y para muchas otras. Es decir, la temporada de pecoreo, y en la misma que ya se esparció el polen de varias de estas abejitas por el resto de la península y de las milpas especialmente, ya requiere únicamente de la acción de la deidad de la lluvia, de Chac o Chumchac, como se le conoce hoy en día. Y justamente esto está siendo anunciada. Es decir, aquí lo que yo quiero que vean es cómo el uso de la astronomía no nada más se limitaba únicamente a la admiración o a estos eventos, sino tenía que ver con la milpa y todas sus actividades, entre ellas la meliponicultura. Esto justamente va a quedar hasta el solsticio de verano, y en cuenta regresiva empieza a disminuir justamente. Entonces, todos estos ciclos de iluminación que están ahí plasmados tienen su razón de ser. Por ejemplo, si nosotros vemos desde cuándo inicia hasta cuándo termina, que por cierto, a la inversa, empieza a ir de toda la alfarda iluminada hasta ir marcando cada uno de los triángulos hasta que se van yendo, y el último, así como el primero se vio el 12 de febrero, el último se ve el 29, 30 de octubre. Ahora, del 12 de febrero al 29, 12, 13 de febrero al 29, 30 de octubre, pasa un total de 260 días para que vuelva a repetirse. O sea, más bien es un ciclo de 260 días de iluminación, y hay un periodo de 105 días para que se vuelva a repetir, que es lo que se está indicando aquí en el diagrama. El punto de pivote es el solsticio de invierno, lo cual es muy importante porque aquí tenemos la cuenta del calendario civil, conocido como HAP, de 365 días o calendario solar, con el calendario sagrado de 260 días o Tzolk'in. Si nosotros tomamos de fuente ya no el inicio y el fin de la iluminación, sino a partir del momento en el cual la iluminación alcanza los 9 triángulos, repito, incluyendo la cabeza de serpiente, entonces el intervalo de fechas cambia a raíz de principios calendáricos necesarios, y estos definidos por la astronomía, que tienen que ver con una separación de 73 días. Es decir, cuando ya tenemos los 9 triángulos formados entre el 8 y 9 de abril, al solsticio de verano tenemos un total de 73 días. Es decir, en ese momento no van a haber más de 9, y esta sombra va a ir disminuyendo hasta que toda la alfarda quede iluminada, como ya se los mostré. De regreso es justamente del solsticio de verano, que ocurre aproximadamente 20-21 de junio, hasta los primeros días de septiembre, 1-2 de septiembre. Y aquí lo importante es cómo a partir de estas fechas, de estos dos periodos de 73 días, requerimos un total de 219 para repetir el año solar, 365. Pero aquí lo interesante es que si en lugar de hacer 5 veces este periodo, que es la única manera en que podemos dividir en 5 partes iguales la cifra de 365, recuerden que los mayas no usaban fracciones, usaban números enteros. Justamente si lo multiplicamos por 8, tenemos un periodo de 584 días, que es el periodo sinódico de Venus. El periodo astronómico es de 583.94 días. Pero pues esa pequeña diferencia hace que el cálculo realmente sea bastante impresionante por parte de los antiguos mayas para llegar a la cantidad hasta la fecha conocida entre las culturas antiguas del mundo, la más cercana al periodo astronómico, que es de 584. Es decir, si yo veo a Venus un 8-9 de abril, tengo que esperar 8 periodos de 73 días, es decir, al siguiente año, un 1 y 2 de septiembre, para verlo exactamente en la misma posición. A la inversa ocurre en lo que es el templo de Kukulcán, en la ciudad de Mayapam, en donde del 8-9 de octubre, que está totalmente iluminado el resto del año,
es cuando empieza la sombra a avanzar, al contrario de lo que ocurre en Chichén Itzá, siendo que mientras más nos acercamos a diciembre, la serpiente que se forma con los triángulos de luz empieza a definir más sus cuerpos. Esta es justamente una foto tomada el 21 de diciembre, donde está perfectamente formada, y abajo vemos donde de manera de estuco estuvo la serpiente. Esto es algo que podemos ver en estas fechas. Bueno, en esas fechas señaladas, y al revés empieza justamente a retroceder hasta llegado el 4 de marzo. Entonces aquí tenemos otra vez es el mismo periodo anterior, del 8 al 9 de octubre al solsticio de invierno hay 73 días y otros 73 días justamente desde esa fecha, el solsticio de invierno, hasta el 4 o 5 de marzo, a la inversa, pero en esta proporción de 73 que relaciona la observación solar con la observación de Venus, que justamente es el mismo esquema que habíamos visto anteriormente. Ahora, en las crónicas etnohistóricas, ¿cuál es la relación que tiene la abeja en sí? Es decir, ¿qué es lo que los mayas escribieron sobre sí mismos y sobre las cosas más importantes? Entre ellas, justamente esto. Estos son lenguajes de tipo esotérico que de alguna manera nos recuerdan este valor y sobre todo la asociación que tiene estas abejitas con uno de los grupos mayas más importantes de la época, conocida como los Itzáes. Y en estas justamente crónicas se narra cómo los Itzáes provenían del oriente y también se les conocía de alguna forma como la gente, descendientes de la gran abeja de Amusencap, que por muchos tiempos se pensaba que era una deidad. Todavía no es algo a discusión, repito, no soy epigrafista, aquí los epigrafistas nos podrán explicar un poco más esto y más a detalle, pero lo que sí sabemos es el especial significado simbólico que tenía y justamente cómo ritualmente era venerada y de alguna manera, pues en el imaginario maya, aún posterior a la conquista, se quedó vivo. ¿Quiénes fueron los Itzáes? Bueno, este grupo relacionado con las abejas, justamente, pues se cree, viene del Petén, basándose en esta vasija, que es la que tiene la mención más temprana de los mismos. Justamente, bueno, esta como pues es de colección privada, desconocemos realmente el lugar, pero por el estilo y por las formas en las cuales está narrado, pues es presuntamente del Petén guatemalteco, más o menos para el clásico temprano, que es de 400 a 500 después de Cristo. Y por supuesto, Amusencap, referido en épocas coloniales como uno de los guardianes, por eso es que no sabemos si es en sí una deidad o no, o sea, hay algunas cosas, antes se consideraba en ese primer panteón, aunque ahorita han habido algunos cambios bastante importantes, y tiene relación con otras deidades, especialmente con la deidad de la muerte, pero se entiende en este ciclo en donde de la muerte hay una resurrección, etcétera, etcétera. Y justamente aquí es donde nos dan algunos elementos importantes, sobre todo en esta vasija, la CAD 2284 de la colección de Justin Kerr, estas que les he estado mostrando, en donde justamente los personajes, que como esta mujer que tiene en su mejilla el signo de porcentaje, pues tiene que ver justamente con lo que es la versión diagnóstica de deidades del inframundo, pero también contiene el grifo de la Mat, que ese es un glifo relacionado justamente con Venus. Y así es como vamos viendo en estos discursos como esta relación de la astronomía, los ciclos y Venus, ciclos solares con los ciclos venusinos, está estrechamente ligado, y también las abejas, sobre todo Ratshunankap, entra justamente en esto. Y no es de esperar, ya que como les había dicho al principio de la plática, justamente su relación con la agricultura está estrechamente vinculada una sin la otra. Por eso es que Venus tiene relación con la agricultura, al mismo tiempo con las abejas, y pues ahí es donde todo este gran elemento, este trinomio de astronomía, agricultura y abejas, bueno, y podemos poner el cuatrimonio, porque también encontramos a Venus y a otras deidades, pues se interrelaciona. Ahí es donde justamente pues vemos algunas de las hipótesis que se han manejado desde el mayista Eric Thompson, desde los primeros años en que la arqueología maya empezó a consolidarse, hasta lecturas relativamente más recientes, como este investigador norteamericano, Carl Taub, justamente donde hace este tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, algunos elementos que pudieran dar fe del mismo.
Algo muy interesante a notar es que la forma de los jabones no ha cambiado mucho con el tiempo. Primero tenemos un incensario proveniente de Cozumel, el cual pertenece a la colección del Palacio Cantón, y un jabón moderno en donde, pues si ustedes ven a los lados de la figurita, aquí hay justamente jabones con esta persona que está en forma descendiente. Los dioses descendientes les ha relacionado con Venus, y esta tiene en sus manos, si ustedes lo alcanzan a ver, un panal justamente. Entonces jabones, panal, y acá hay otro jabón que justamente va acentuando esta relación ya descrita. Por mi parte es todo, les agradezco mucho, les deseo que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Nibola el Jumbotic. Gracias.